Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamila. Soy alumna de la materia La Revolución Epistemológica en torno a 1960 y voy a hacer una breve reseña del capítulo 8 del libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Bien, lo que hice fue hacerme 5 preguntas que considero que son relevantes para entender el capítulo 8, que se llama La respuesta a la crisis, y me las respondo de forma tal de que sea más llevadero el video para quienes me están viendo y también para poder hacerlo más ameno. Bueno, la primera pregunta, que es la más importante y es la que lleva el nombre del capítulo, es ¿cuál es la respuesta de la comunidad científica frente a la crisis? Kuhn empieza diciendo, en la página 128 cuando arranca el capítulo: supongamos entonces que las crisis son una condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías y preguntémonos después cómo responden los científicos a su existencia. Esa es la pregunta que se hace. Los científicos responden con una resistencia. ¿Y por qué resisten frente a un estado de crisis? Si suponemos que la teoría que predomina adquiere un estatus de paradigma, para poder ser rechazada tiene que ser reemplazada. Es decir, no se puede rechazar una teoría porque existe un estado de crisis sin que haya otra que la reemplace, porque si no se estaría rechazando a la ciencia en sí misma. Esa sería una razón por la cual los científicos de la comunidad científica tienen una especie de resistencia frente a la crisis. Cuando existe este juicio para ver si una teoría puede reemplazar a la otra, lo que se hace con el paradigma es el nuevo paradigma es contraponerlo con el viejo paradigma y también contraponer el nuevo paradigma con la naturaleza. La segunda pregunta es: ¿cuándo una anomalía es más que una simple anomalía? Y la respuesta sería que cuando una anomalía llega a parecer algo más que un simple enigma que existe en la ciencia normal, es cuando se inicia la transición a la crisis y a la ciencia extraordinaria. Cuando una comunidad científica encuentra una anomalía, lo que trata de hacer es articular y modificar las reglas de esa teoría ad hoc, es decir, para ese caso en particular, para eliminar cualquier conflicto aparente. Si ese conflicto puede ser eliminado, entonces significa que esa teoría sigue teniendo vigencia. Esta también es una postura que pueden tomar la comunidad científica frente a un conflicto, una anomalía. Pero, ¿qué diferencia existe entre ciencia normal y ciencia en estado de crisis? Esa sería una tercera pregunta. Hablamos anteriormente de las anomalías. Cuando son más que un simple enigma y se convierten en un contrario, deja de ser una simple anomalía. Y acá tiene que ver la ciencia en estado de crisis y la ciencia normal. La ciencia normal es aquella que se esfuerza en hacer que la teoría vaya más de acuerdo con los hechos. Y si bien tiene enigmas para resolver, lo cierto es que esos enigmas tratan de ser resueltos con los mecanismos que se establecen en esa teoría para la resolución de conflictos. En cambio, en la ciencia de estado de crisis, esos mecanismos dejan de ser los que se utilizan para la resolución de esa anomalía y cambian. Entonces, esa sería la diferencia entre una ciencia de estado normal y una ciencia en estado de crisis, en la cual se está cambiando el método, la forma en la que se llega a la resolución de ese enigma. ¿Qué es la atención esencial implícita en la investigación científica? Cuando los científicos ven esa anomalía y están en un estado de crisis, tienen que tener la capacidad para soportar los conflictos y tolerar esa crisis, ya que cuando los científicos descubren que una anomalía
es más que una simple anomalía, pueden considerar su resolución como el objetivo principal de su disciplina. ¿Cuáles son los efectos de la crisis? Kuhn establece que hay dos efectos que son universales. El primero es, por un lado, que todas las crisis se inician con la confusión de un paradigma y el aflojamiento de las reglas para la investigación normal. Y por otro lado, el segundo efecto es que todas las crisis concluyen con la aparición y con la lucha de un nuevo candidato a paradigma. Eso es un poco lo que estaba explicando al principio, cuando decía que un paradigma no podía ser rechazado sin antes ser reemplazado. Me parece muy interesante distinguir una cita de Kuhn que se encuentra en la página 139, que dice: la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo, del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación al que se llegue por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Kuhn establece que la transición de un paradigma a otro no se basa en la acumulación o un procedimiento de acumulación al que se llega por medio de la articulación de un nuevo paradigma, sino que la transición es una reconstrucción del campo a partir de nuevos fundamentos. Para esto cita a un historiador que lo describe como tomar el otro extremo del bastón. ¿Y qué es tomar el otro extremo del bastón? Es un proceso que involucra manejar el mismo conjunto de datos, los mismos conceptos, pero situándolos y ubicándolos en un marco diferente. Bueno, espero haber podido exponer las cuestiones más relevantes de este capítulo, que me parece que es importante entenderlo y comprenderlo para luego seguir leyendo cuál es la revolución que Kuhn establece. De hecho, cuando termina su capítulo, Kuhn dice que, a ver si lo tengo por aquí, la transición a un nuevo paradigma es lo que Kuhn entiende como revolución científica. Por eso hice hincapié en el concepto de transición.